Estimados participantes del programa de especialización en el CIAF, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a ingresar al tópico número 2 del primer apartado, relativo a las leyes generales de los sistemas nacionales que componen la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, la Ley 28112. Recordemos que como especialistas, ya sea de presupuesto, tesorería, programación, contabilidad o logística incluso, tenemos presente el marco legal vigente que nos permite regular y restringir no solo las operaciones y actividades de los funcionarios y servidores, sino también los principales procesos involucrados dentro de cada uno de los sistemas que lo componen. En esta medida, en las siguientes sesiones aprenderemos parte de los principios fundamentales de cada uno de los sistemas nacionales y su relación con el Sistema Integrado de Administración Financiera. Recordemos que el CIAF, al ser un registro único sobre las operaciones a nivel financiero, presupuestal, contable del Estado, genera información que cuenta con sustento físico y asimismo que está directamente relacionada con la normativa que lo regula. Los objetivos en este tópico serán aprender el marco legal vigente de la administración financiera del sector público, entender las restricciones y el ámbito de aplicación de los sistemas nacionales que están relacionados al CIAF directamente y aprender los órganos rectores de cada sistema. Recordemos que según el artículo 3 de la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, la Ley 28112, se entiende la administración financiera como el conjunto de normas, principios, procedimientos y demás empleados por los sistemas que lo conforman y a través de los cuales las entidades y organismos participantes manejan el proceso de planeamiento, captación, asignación, utilización, custodia, registro, control y evaluación de los fondos públicos. Esta aproximación es interesante puesto que ejemplifica que cada sistema dentro de la administración financiera tiene una actividad involucrada. Por ejemplo, en el caso de la custodia hablamos directamente de tesorería. En el caso de planeamiento hablamos efectivamente de la unidad de presupuesto y programación. La asignación también se hace a través de órganos administrativos. La captación, utilización, registro la hacemos también mediante la contabilidad pública o el endeudamiento. Y finalmente la evaluación también es parte de la contabilidad. La administración financiera del sector público se compone de 4 sistemas integrantes, básicamente. En esta medida vamos a ir aprendiendo en las siguientes sesiones cada uno de los sistemas integrantes y el marco legal vigente dentro de cada uno de ellos. Estos sistemas integrantes son de antemano ya conocidos por cada uno de los especialistas que laboran en el sector público. Tenemos así el Sistema Nacional de Presupuesto, el Sistema Nacional de Tesorería, el Sistema Nacional de Endeudamiento y el Sistema Nacional de Contabilidad. Cada uno, asimismo, responde a un órgano rector. En este caso son las direcciones generales, que están adscritas al Ministerio de Economía y Finanzas. Para el tema de presupuesto, que es uno de los sistemas administrativos que integran la administración financiera, entendemos que es un conjunto de órganos, normas y procedimientos que conducen el proceso presupuestario de todas las organizaciones públicas y de las entidades que lo conforman, en sus fases correspondientes: programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación. El marco legal vigente del sistema está dado en parte por la Ley Marco de la Administración Financiera, la Ley 28112, y específicamente por la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Cada sistema integrante de la administración financiera está conformado por una ley general y en mayor o menor medida por directivas específicas sobre la materia. En el caso de presupuesto, recordemos que anualmente se emiten 3 leyes casi conjuntas y muy importantes. La ley de presupuesto para el sector público del año siguiente, es decir, la del año 2014, se tiene que dar a finales del año 2013. La ley de endeudamiento también apoya en esta medida las restricciones presupuestales y de actividades financieras que tiene el Estado.
El Sistema Nacional de Presupuesto tiene como órgano rector a la Dirección General de Presupuesto Público. El Sistema Nacional de Tesorería tiene a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. Y el Sistema Nacional de Contabilidad tiene a su vez la Dirección General de Contabilidad Pública como órgano rector. En el caso del sistema de tesorería y el sistema de endeudamiento, ambos comparten la misma dirección, la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. ¿Cómo se conforma el Sistema Nacional de Presupuesto? Bueno, de acuerdo a la ley general que la conforma, está integrado por la Dirección General de Presupuesto Público, que es el órgano dependiente del Viceministerio de Hacienda del MEF, y por las oficinas de presupuesto a nivel de todas las entidades públicas que usan o administran recursos públicos. Esta definición es muy importante, puesto que no importa si estamos hablando de una empresa pública, de una entidad a nivel local, regional o central, sino de la naturaleza misma de las oficinas, es decir, que administren recursos públicos. En este caso tenemos a la Dirección General de Presupuesto Público como ente rector. Recordemos que el sistema es un conjunto de órganos, normas y procedimientos que conducen el proceso presupuestario y señalan específicamente 5 fases dentro del proceso presupuestario, rigiéndose por los principios de equilibrio, universalidad, unidad, especificidad, exclusividad y anualidad. ¿Qué competencias tiene la DGPP, la Dirección General de Presupuesto Público? Es el rector del Sistema Nacional de Presupuesto Público, es la más alta autoridad técnico-normativa en la materia presupuestal, tiene entre sus funciones programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la gestión del proceso presupuestario en todas sus fases, elabora el anteproyecto de la Ley Anual de Presupuesto, en este caso a nivel nacional, emite directivas y normas presupuestarias complementarias. Recordemos que la administración financiera del sector público, en cualquiera de sus sistemas, involucra la especificidad de materias, de temas y de procedimientos, y en esa medida cada órgano rector tiene que emitir directivas y protocolos relacionados al correcto uso de la misma. Regula la programación del presupuesto, y recordemos que el proceso presupuestario a nivel de las entidades públicas es uno de los procedimientos más técnicos dentro de las instituciones, ya que se trabaja de manera programada, tiene fases y etapas delimitadas e involucra a muchos actores, desde la consolidación del cuadro de necesidades, su valorización, hasta la formulación coherente y sistemática del presupuesto de la entidad pública. Asimismo, promueve el perfeccionamiento de la técnica presupuestaria, ya que la especificidad de temas que se trabajan son solo de carácter presupuestal, es un principio regido por la especialidad. Y también emite opinión en materia presupuestaria de manera exclusiva y excluyente, ya que es la máxima autoridad técnico-normativa. A su vez, las oficinas de presupuesto de las entidades públicas tienen como responsabilidad conducir el proceso presupuestario de la realidad y de la entidad en la que participan. Está sujeta a las disposiciones normativas, directivas, procedimientos que emita la Dirección General. Organiza, consolida, verifica y representa la información presupuestaria y coordina y controla la información sobre la ejecución de ingresos y gastos autorizados en los presupuestos y sus modificaciones. El Sistema Nacional de Presupuesto, como ya lo hemos venido desarrollando, cuenta como órgano rector con la DGPP, que está adscrita al Viceministerio de Hacienda, y las unidades ejecutoras, que prácticamente son las entidades públicas que realizan el día a día sobre el presupuesto público, tienen sus oficinas de presupuesto, no importando qué naturaleza tengan, pueden ser del gobierno nacional, regional, local, empresas públicas o organismos públicos, y en cualquiera sea el nivel, cuentan con una oficina de presupuesto que es la que realiza las actividades de este sistema. ¿Cuáles son los principios regulatorios del Sistema Nacional de Presupuesto? Bueno, como podemos exhibir dentro de la lámina, nosotros tenemos dentro de las leyes de los sistemas nacionales
Los principios que regulan, que brindan patrones, que como su nombre lo indica, son características que tiene cada sistema como inherente así. En este caso, para el Sistema Nacional de Presupuesto, nosotros entendemos que los principios que regulan dicho sistema son los siguientes: el de equilibrio presupuestario, el de universalidad y unidad, el de información y especificidad, equilibrio macrofiscal, exclusividad presupuestal, anualidad, especialidad cuantitativa y cualitativa, el de no afectación predeterminada, el de integridad, eficiencia en la ejecución de los fondos públicos, centralización normativa y descentralización operativa, transparencia presupuestal y el principio de programación multianual. En este caso, dentro de la ley, en el título preliminar sobre principios regulatorios, la ley establece cada una de las definiciones de estos principios y nos indica algunos procedimientos o etapas específicas en las cuales uno debe tener especial interés. Por ejemplo, en este caso el de equilibrio presupuestario nos indica, ¿no?, que está en función al equilibrio entre la previsible evolución de ingresos y los recursos a asignar de conformidad a las políticas públicas. En el caso del equilibrio macrofiscal, nos habla sobre la preparación, aprobación y ejecución de los presupuestos de las entidades preservan la estabilidad conforme al marco de equilibrio macrofiscal, de acuerdo con la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, modificada por la Ley 27958 y la Ley de Descentralización Fiscal, que es el Decreto Legislativo 955. El de especialidad cuantitativa nos indica, ¿no?, toda disposición o acto que implique la realización de gastos públicos debe cuantificar su efecto sobre el presupuesto, de modo que se sujete en forma estricta al crédito presupuestario autorizado a la entidad. El de especialidad cuantitativa nos indica: los créditos presupuestarios aprobados por la entidad se destinan exclusivamente a la finalidad para la que hayan sido autorizados en los presupuestos del sector público, así como en sus modificaciones realizadas conforme a la ley general. El de universalidad y unidad nos indica: todos los ingresos y gastos del sector público, así como todos los presupuestos y las entidades que lo comprenden, se sujetan a la ley de presupuesto del sector público. El de no afectación predeterminada: los fondos públicos de cada una de las entidades se destinan a financiar el conjunto de gastos públicos previstos en los presupuestos del sector público. El de integridad: los ingresos y los gastos se registran en los presupuestos por su importe íntegro, salvo las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por la autoridad competente. El de información y especificidad: el presupuesto y sus modificaciones deben contener información suficiente y adecuada para efectuar la evaluación y seguimiento de los objetivos y metas. El de anualidad: el presupuesto del sector público tiene vigencia anual y coincide con el año calendario. Durante dicho periodo se afectan los ingresos percibidos dentro del año fiscal, cualquiera sea la fecha en los que se hayan generado, así como los gastos devengados que se hayan producido con cargo a los respectivos créditos presupuestarios durante el año fiscal. El de eficiencia en la ejecución de los fondos públicos: las políticas de gasto público vinculadas a los fines del Estado deben establecerse teniendo en cuenta la situación económica, financiera y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad macrofiscal, siendo ejecutadas mediante una gestión de los fondos públicos orientada a resultados con eficiencia, eficacia, economía y calidad. El de centralización normativa y descentralización operativa nos indica: el Sistema Nacional de Presupuestos se regula de manera centralizada en lo técnico normativo, correspondiendo a las entidades
el desarrollo del proceso presupuestario. El de transparencia presupuestal nos dice: el proceso de asignación y ejecución de los fondos públicos sigue los criterios de transparencia en la gestión presupuestal, brindando o difundiendo la información pertinente conforme la normatividad vigente. El de exclusividad presupuestal nos dice: la ley de presupuesto del sector público contiene exclusivamente disposiciones de orden presupuestal. El de programación multianual indica: el proceso presupuestario debe orientarse por el logro de resultados a favor de la población en una perspectiva multianual y según las prioridades establecidas en los planes estratégicos nacionales, sectoriales, institucionales y en los planes de desarrollo por sentado. Recordemos que este principio ha sido modificado, ya sea por disposiciones complementarias, como por ejemplo la de la ley 28522, o como la de la 29626, que es del año 2010. Y en cuanto a principios complementarios tenemos, que constituyen principios complementarios que enmarcan la gestión presupuestaria del Estado, el de legalidad y el de presunción de veracidad, de conformidad con la Ley Marco de Administración Financiera del Sector Público. ¿Cuál es esa ley? La ley 28112. Hasta aquí hemos visto los principios regulatorios del Sistema Nacional de Presupuesto. Hemos indicado más o menos, a grosso modo, cada una de las características que detallan estos principios y marcos específicos dentro del Sistema Nacional de Presupuesto. Y hemos también detallado un poco las funciones dentro de las oficinas de presupuesto y de la DGPP, que en buena medida comparten la actividad presupuestal dentro de las unidades ejecutoras. ¿Qué es una unidad ejecutora? Es básicamente la dependencia orgánica que cuenta con un nivel de desconcentración administrativa. Y obviamente al tener esta característica, determina y recauda ingresos, contrae compromisos, devenga gastos, ordena pagos, con arreglo a la legislación vigente. También registra la información generada por las acciones y operaciones realizadas, tanto presupuestales como financieras, informa sobre el avance y cumplimiento de metas, recibe y ejecuta desembolsos de operaciones de endeudamiento y se encarga de emitir y colocar obligaciones de deuda. El alcance que tiene el Sistema Nacional de Presupuesto a nivel nacional es completo, ya que están comprendidas, según el artículo 2 de la Ley General, que es la 28411, las entidades del gobierno general, nacional, regional y local, las empresas de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, los fondos sin personería jurídica que se financian total o parcialmente con fondos públicos, los organismos carentes de personería jurídica que tienen asignado un crédito presupuestario, el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, conocido como el Holding FONAFE, y todas las empresas que lo componen, y otras entidades públicas. El alcance y marco normativo del sector público en temas presupuestales es muy grande. Tenemos dentro del marco regulatorio desde la Constitución Política, específicamente los artículos 77, 78, 79 y 80, que nos hablan un poco sobre la gestión del Estado en temas económicos y presupuestales. Tenemos la ley 27958 y el decreto supremo 66/2009 sobre la ley de responsabilidad y transparencia fiscal, la misma ley marco de la administración financiera, la 28112, la ley general del sistema de presupuesto, que es la 28411, las leyes específicas de presupuesto para el año en curso, en este caso para el 2013, la ley de equilibrio financiero y la ley de endeudamiento. Estas tres leyes, como les comentaba con anterioridad, usualmente tienen una denominación correlativa. Sale la ley de presupuesto del sector público, digamos, para el año 2013, a la par sale la ley de equilibrio financiero del presupuesto para el 2013 y también sale la ley de endeudamiento del sector público para el año 2013. Generalmente es el mismo procedimiento independientemente del año que estemos hablando.
Y en buena medida también el Sistema Nacional de Presupuesto incorpora dentro de su marco vigente la Ley de Presupuesto Participativo, la 28056, con sus modificatorias. Y tenemos específicamente en cuanto a procedimientos presupuestales, directivas para programación y formulación, para aprobación, ejecución y evaluación presupuestaria. Específicamente tenemos directivas, digamos, por cada uno de las etapas dentro del proceso presupuestario. Hemos indicado que de manera complementaria, dos de los principios que también evoca el Sistema Nacional de Presupuesto son el de legalidad y el de veracidad, prácticamente recogidos en la Ley 27444, cuyo contenido podría ser un poco el siguiente, ¿no? El de legalidad: las autoridades administrativas deben cumplir sus funciones de acuerdo a la Constitución, la ley y el derecho, dentro de las facultades que le están atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas. Y el de presunción de veracidad: se presume que los documentos y declaraciones presentadas responden a la verdad. ¿Qué es el presupuesto público? ¿Cómo podemos entender el presupuesto público? En el artículo 8 de la ley 28411, nos habla que el presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población a través de la prestación de servicios y logro de metas de cobertura con eficacia y eficiencia por parte de las entidades. Asimismo, nos indica, es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal por cada una de las entidades que conforman parte del sector público y reflejan los ingresos que financian dichos gastos. Esta definición del presupuesto como un instrumento de gestión es importante para entender de qué se compone y qué elementos están incorporados dentro del presupuesto público. Entendemos, el artículo 9 también nos habla sobre el contenido, nos dice, ¿no? El presupuesto comprende los gastos que como máximo pueden contraer las entidades durante el año fiscal en función de los créditos presupuestarios aprobados y los ingresos que financian dichas obligaciones. También comprende las metas de resultados a alcanzar y las metas de productos a lograr. Entonces, estos dos componentes dentro del presupuesto son importantes. ¿Y cuál sería en todo caso la finalidad del presupuesto público? El presupuesto público se entiende como un instrumento de política económica que expresa las transacciones concretas y los resultados propuestos. Es un instrumento de planificación porque contiene las metas y los determinados medios para lograr estas metas. Y es un instrumento de administración, pues constituye una guía de acción que posibilita minimizar las decisiones improvisadas. En buena medida, el presupuesto público nos ayuda a restringir la incertidumbre que se dispone en el sector público para poder lograr ciertos objetivos, para tener decisiones un poco más coherentes frente a las metas que yo me he programado. Hasta aquí hemos visto la primera parte de los sistemas nacionales relacionados a la Ley Marco de Administración Financiera del Sector Público. En el transcurso de las siguientes sesiones aprenderemos más sobre el proceso presupuestario, la Ley de Endeudamiento, el Sistema Nacional de Contabilidad y el Sistema Nacional de Tesorería. Cabe señalar que hemos complementado ciertos ejercicios dentro de la temática a desarrollar y les recordamos que revisen tanto la sección de ejercicios como la de tareas. Es importante reconocer que la gestión financiera y presupuestal dentro del sector público involucra 4 elementos importantes, como ya lo hemos venido desarrollando: el presupuesto, el endeudamiento, la contabilidad y la tesorería. Y cada una cuenta con elementos distintivos frente a operaciones y registros que se hacen. Recordemos que estos elementos se van a registrar de manera única y fehaciente en el software que se creó para tal efecto, en el SIAF. Y como tal, uno debe conocer la norma para poder interpretar, entender y seguir los protocolos y procedimientos establecidos. Cualquier consulta que tengan, por favor,
sírvanse remitirnos un correo electrónico o, en su defecto, cursar una llamada para el desarrollo de sus cuestionamientos o consultas. En breves días estaremos también remitiendo vía CD o medio electrónico el demo sobre el sistema para que ustedes puedan realizar los ejercicios en la segunda etapa del programa, que incluye ya el apartado 2 y específicamente los módulos administrativo, contable y presupuestal, que son los que más se desarrollan en las unidades ejecutoras y entidades públicas. Muchas gracias.